Uno de los primeros versos de la palabra de Dios que yo me aprendí de niño fue Filipenses 4:13. Y era como muy fuerte, y eso es la palabra de Dios muy fuerte. Y para los que están haciendo memoria, ¿alguien se acuerda? Filipenses 4:13. Gloria a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es una palabra tan profunda, porque nos está hablando de la soberanía que tiene Dios para que podamos hacer todo. Y el miércoles que predicaba un muchacho de la iglesia por Fuentes, decía él que él en algún momento le dijo a Dios que él quería caminar sobre el mar, sobre las aguas, o sintió que Dios le estaba diciendo que caminara. Entonces se iba a un lago y oraba y oraba y oraba, y ponía su pie y se hundía. Y decía, no, hoy no es. Y oraba y volvía, y dice, hoy sí voy a caminar. Y comenzó tantas veces hasta que se cansó y nunca caminó sobre las aguas. Hasta que Dios le dijo, lo que te estoy explicando son otras aguas, son otro tipo de cosas. Muchas veces nosotros queremos que Dios haga cosas que nosotros queremos que haga. Pero la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo. Y yo quiero que entiendan que cuando dice en Cristo es a través de Cristo y a través de la voluntad de Jesús. Todo lo puedo, me le puedo enfrentar a todo con respecto a la sintonía que tenga con Cristo. No es que yo voy a decir, bueno, voy a hacer que este techo se levante en el nombre de Jesús, porque no va a pasar, porque el Evangelio no es un circo. Pero cualquier cosa que esté en el propósito de Dios en nuestra vida y cualquier cosa que esté respaldada en la palabra de Dios, la podemos hacer. Amén. Dios nos dijo que íbamos a hacer cabeza y no cola. Y yo declaro que todo lo puedo en Cristo que me fortaleza, y yo voy a hacer cabeza y no cola. Amén. Y si usted le cree a la palabra, usted va a aplicar todas las verdades de la palabra de Dios en su vida, y todo lo puedes en Cristo que te fortalece. A veces lo que nos falta es como saber exactamente dónde estamos parados, y hoy quiero hablar un poquito de David, del rey David, y le he puesto a este sermón convirtiendo las amenazas en oportunidades. Muchas veces la amenaza para uno es el empujón que uno necesita para hacer algo. Recuerdo en Carolina del Norte hay un hombre empresario que tenía transportes a muchos lugares de Centroamérica y de México, y tenía ya diferentes sedes en el país, y ya se había hecho un hombre millonario acá. Y recuerdo que ese hombre tenía una historia, que él trabajaba en una fábrica y lo despidieron, y dicen que el día que lo despidieron salió llorando. Dice que iba llorando en medio de los compañeros, ¿ahora qué voy a hacer? Y esa amenaza sobre su vida fue el empujón que necesitaba para hacer su propia empresa. Y cuando se vio que no tenía que hacer, comenzó a inventar qué hacer. Y él convirtió una amenaza en una gran fortaleza. A veces nosotros necesitamos un empujón, y a veces ese empujón es feo. Cuento una historia que un hombre iba caminando, y para llegar a su casa y acortar camino, atravesó el cementerio. Era de noche y se había tomado unos tragos, y cuando uno se toma unos tragos de noche ve menos de lo que ven los demás. Entonces dice que el hombre va, y habían cavado un gran hoyo para alguien que iban a enterrar el otro día. Entonces el hombre va caminando y se fue en el hueco. Y había llovido mucho, y él trataba de salir y se resbalaba, trataba de salir y no tenía posibilidad de salir. Y dice que él ya afligido dice, pues aquí lo más que me falta es, me quedo quedito hasta que amanezca. Ya cuando amanece alguien me saca. Pero lo que él estaba pensando, sintió una fría mano en la espalda. Y le dijo la mano, o el dueño de la mano le dijo, el que cae aquí no sale. Y dicen que él pegó un salto y salió. Era otro borracho que había caído antes. Entonces a veces necesitamos un empujoncito, y a veces ese empujoncito nos asusta y se llaman amenazas.
A veces lo que estamos viendo como algo malo es lo que necesitamos para sacar algo bueno. Y David nos enseña algo muy bonito sobre esto. David se le conoce como el ungido de Dios. Antes de leer la palabra de Dios, pregunto, ¿qué es un ungido? Porque ahorita se habla tanto de la unción y de los ungidos, y se habla que siempre tiene una unción tremenda, esta mujer tiene una unción y es un ungido de Dios. Entonces como que la palabra se ha hecho muy, muy grande, y no es tan grande, es una forma de reflejar la presencia de Dios en nosotros a través de la unción. La unción realmente fue una práctica que se comenzó a hacer por los pastores de ovejas. Los pastores de ovejas comenzaron a cuidar las ovejitas, y muchas estaban muriendo y se estaban volviendo locas, porque alrededor de sus orejas se les hacía como un tipo de infección por unos piojos y por unos tipos de insectos que comenzaban a dar vueltas y vueltas, y se les hacía una gran infección, y se les llegaba a meter por las orejas las larvas, y les provocaba una locura y terminaban matándose, volvían locas. Entonces ellos descubrieron que si agarraban la cabecita de la oveja y le embarraban aceite por todo lado, era un repelente para todo ese tipo de insectos. Entonces el pastor, en protección de las ovejas, las tomaba en tiempos donde brotaban las placas y le envolvía, le llenaba de aceite, y el aceite no permitía que entrara lo malo. Yo le decía a mi esposa que a mí me quedó muy claro esto, porque donde nosotros vivíamos había muchos zancudos. ¿Todos saben qué son zancudos? ¿Alguien ha sentido un zancudo en la noche? Y tienen un cálculo, ¿verdad?, para llegar a nuestra propia oreja, ¿verdad? Y uno se acuesta, y yo les decía, pues si quieren píquenme, muérdame, pero no me molesten la oreja, ¿verdad? Es que, ¿qué molesto? Y uno le da un manazo al aire, y mi esposo usaba un ungüento, se llama Cepol, pero era un ungüento como una cosa así, de eso que enchila, ¿verdad? Y entonces yo tomaba un poquito de ese ungüento y me lo ponía en la oreja, y ya me llegaban, ¿verdad? Se enchilaban los zancudos que se querían arrimar ahí. Pues eso es la unción. Realmente ungir es embarrar aceite, en la palabra más específica. Ellos lo siguieron haciendo, pero eso llegó a tener un simbolismo en el pueblo de Israel muy, muy grande, a tal grado pues que en la unción estabas apartando a una oveja, la estabas preparando para el futuro, la estabas cuidando. Era una acción de amor, era una acción de protección. Esta oveja, si no estuviera con un pastor y estuviera por allá, a lo mejor se muere con esos simples pequeños insectos, pero esa ovejita estaba protegida, estaba separada por Dios. Entonces en el pueblo de Israel se hizo la costumbre que cuando alguien se iba a separar para una misión específica o a escoger en una misión, entonces se le ponía aceite en comparación a lo que hacía el pastor con las ovejas, como declarando bendición, protección, escogencia. Dice la palabra de Dios que nosotros somos escogidos por Dios. Y tan claro es que somos escogidos por Dios, y le hablo al auditorio que está acá y los que estamos en Occidente, que nosotros nacimos aquí, en Occidente. ¿Usted se ha puesto a pensar qué habría sido de su vida si usted hubiese nacido en el otro lado del mundo? Si hubiera nacido en Irak. ¿Has pensado por un momento cómo sería tu vida si fueras un ciudadano de Afganistán? Donde una persona en estos momentos, con solo abrir su boca y decir creo en Jesús, es condenado a muerte él y su familia. Y aquí más bien es hasta un estatus. Aquí más bien hasta nos reciben bien. ¿Qué pasaría con tu vida si hubieras nacido en China o en la Unión Soviética o en un país? Imaginemos qué pasaría con toda la familia musulmana si tu tío estuviera en ISIS, si fueras descendiente de esto de Al Qaeda. Por algo naciste aquí.
porque tu vida tiene un propósito en Dios. Y si usted nació en este lugar y tiene las facilidades que tiene, es porque usted fue escogido por Dios para algo especial. Entonces somos escogidos por Dios, nacimos para algo diferente. David, en 1 Samuel 16, 12 y 13, se habla del ungimiento de David. Entonces pues, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Nosotros somos ungidos, y Juan 15:16 dice: ustedes no me eligieron a mí. O sea, nosotros no elegimos a Jesús, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta de los privilegiados que somos al estar en este lugar, al tener acceso a la palabra de Dios, al tener la facilidad. Es que si usted está en Oklahoma y a usted no le gusta esta iglesia, usted tiene como 400 iglesias más a donde ir, sin ningún problema. Hay gente que está en un lugar donde hay una sola iglesia y a escondidas, y no hay opción. Cante bonito o cante feo, ahí hay que ir. Predique bonito, predique feo, ahí hay que ir. Nosotros tenemos sobreabundancia de bendición de Dios. Nos podemos parar aquí con un tremendo grupo de adoración, podemos alabar el nombre de Dios, tenemos un edificio lindo, limpio, bonito, y a veces no nos damos cuenta. A veces tanta comodidad nos hace ser un poquito malagradecidos. ¿Ha visto que los niños en Estados Unidos son menos agradecidos que en Latinoamérica? Porque si yo en Latinoamérica llego y le digo a mis sobrinos o a los que tengan por allá: vamos a McDonald's, pegan brincos. Vamos a McDonald's con el tío rico de Oklahoma. Y van todos y vamos para felices. Pero si aquí no le dicen: ay, no, yo quiero ir a tal, y al tener tanta opción, dejamos de bendecir lo que tenemos. Y nosotros de vez en cuando tenemos que acordarnos. Y muchas veces, de vez en cuando, Dios deja que se levante una amenaza sobre nosotros solo para recordarnos la bendición tan grande que tenemos. Muchas veces Dios permite que un problema se levante para que recordemos, para que sí, la verdad es que se me olvida hasta hablar con Dios, se me olvida saludar a Dios, se me olvida dar gracias a Dios. Entonces, en medio de las amenazas van a venir muchas cosas buenas. Dice la palabra de Dios que años después, desde que David fue ungido, recuerde que él es ungido, para decir, es separado, es lleno del Espíritu Santo, pero la vida de David sigue común y corriente. Era un muchacho que cuidaba ovejas y el Espíritu de Dios estaba con él, y él no tuvo nada espectacular. El día que Dios te llamó, el día que Dios te escogió, te llenó del Espíritu Santo, pero tu vida sigue normal. Tu vida sigue normal. No es que en ese día ya estamos como levitando o en el aire, no, es una vida común y corriente. David nos cuenta que él cuidaba las ovejas, las protegía de los enemigos y todo, se preparaba en la música, se preparaba en todo, era un muchacho común y corriente, hasta que apareció, dice que años después apareció el famoso Goliat, que hemos estado hablando de él, amenazando al pueblo. 1 Samuel 17 dice: también Saúl reunió a los israelitas y acamparon en el valle de Elá y se prepararon para presentar combate. Un valle separaba a los del ejército, los filisteos estaban a un lado del monte y los israelitas estaban al otro lado. De las filas del ejército filisteo salió un guerrero llamado Goliat, que era de Gat, el cual medía unos 3 metros de altura. Con fuertes gritos el filisteo les dijo a los soldados israelitas: ¿para qué se forman en orden de batalla? Yo soy un guerrero filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. Escojan a uno de sus guerreros para que venga y luche contra mí. Si en la pelea él me vence, nosotros nos pondremos a su servicio.
pero si lo venzo, entonces ustedes serán nuestros esclavos. Dice que todos los días salía este hombre grande, este gigante, y los enfrentaba y los retaba. Les dijo: no es necesario hacer una guerra. ¿Para qué nos vamos a matar todos? Echémonos un uno a uno. Nombren un representante de ustedes que bandido, ¿verdad? Que se pelee conmigo. Hablábamos el domingo anterior que posiblemente el que tenía que verse enfrentado era Saúl, porque era el gigante de Israel, pero se escondió en su tienda. Él amenazaba. ¿Sabe cuántos días duró esta amenaza? 40 días. Saliendo y se burlaba y les decía cosas. ¿Sabe que a veces nosotros tenemos gigantes que nos amenazan y nos asustamos y estamos preocupados? Uy, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Y es que dicen que va a pasar, y es que dicen que una ley, y es que dicen que esto, y nos están diciendo tantas cosas que vivimos asustados. Me recordaba mi hijo Charlie esta semana, no recuerdo qué estábamos hablando, y me dice: papá, recuerde que no sé, creo que el 80% de las cosas que pensamos que van a pasar no pasan. O sea, casi que nosotros vivimos amenazados por un montón de cosas que no pasan. Hay gente que tiene tanto miedo a la muerte que cree que se va a morir de todas las maneras posibles, y vive su vida enfermo y lleno de medicamentos y sin disfrutar la vida por tanto miedo, porque está amenazado. Y a lo mejor un día bajando las escaleras se cayó y se quebró la cabeza y se murió. Entonces uno no puede vivir tragándose todas las amenazas, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando he creído en un Dios real, claro que las amenazas me asustan, pero les puedo convertir en oportunidades. David vio lo que los demás no vieron. Cuando este hombre se paraba, dice que el pueblo se comenzó a amedrentar, se fueron echando para atrás y decías que ahora sí no tenemos nada que hacer, no tenemos ninguna opción, nos van a matar, nos van a tomar como esclavos. Este grandulón que está diciendo que el que gana la pelea va a ser un pueblo esclavo del otro. Se nos acabó la felicidad, van a tomar a nuestras mujeres, van a tomar a nuestros niños, van a tomar nuestras posesiones. El pueblo está asustado por la gran amenaza que tiene al frente. Pero dice 1 Samuel 17, mientras unos a otros se decían: ¿ya vieron a ese soldado? Siempre viene y nos desafía a pelear contra él. A quien lo venza, el rey Saúl lo colmará de riquezas, y además le dará a su hija en matrimonio, y su familia quedará libre de pagar tributos. Entonces David les preguntó a los que estaban allí cerca: ¿qué recompensa se le dará a quien vence a este filisteo y libre a Israel de semejante afrenta? ¿Quién es este filisteo incircunciso para provocar el ejército de Dios? Aquel que lo mate, repitieron, le dará la recompensa anunciada. Y se apartó de su hermano y se fue con otros soldados para que le confirmaran lo que había dicho, y le dieron la misma respuesta. Vea, David, donde oyó todo lo que se iba a dar al que venciera, dejó de pensar en que qué miedo el gigante, para pensar: esta es la oportunidad de mi vida, es que me están ofreciendo de todo. Y vean que 3 veces, primero dice que pasó y había unos soldados hablando, y dice: ¿de qué están hablando? Es que el que vence al gigante le va hasta la hija del rey, una preciosa mujer, 0 millas. Y no solo eso, él sabía que era el ungido del rey, y él dice: wow, por aquí ya entro al palacio, aquí ya voy a ser parte de la familia real, por aquí viene el cumplimiento de la palabra de Dios. Y él comienza ya no a pensar en el gigante, ya no a pensar en las grandes amenazas que tiene, sino en la oportunidad que se le está viniendo encima. Y él dice: aquí me voy a hacer millonario, me van a dar la hija del rey. Es más, si toda mi familia va a quedar libre de taxes el resto de su vida.
Y él vuelve a ver a todos y dice, pero ¿por qué será que este pueblo están todos llorando y asustados si es el premio mayor? Es nada más ir a matar a ese gigante y punto. David ve mucho más de lo que todos ven. ¿Por qué David logra visualizar lo que los otros no ven? Hay un secreto, porque David había sido un ungido y él sabía quién era Dios. Él sabía que Dios tenía planes para su vida y él sabía que Dios tenía proyectos para su vida, y eso lo hacía tener tanta fe que ningún gigante lo podía matar, por grande que fuera. Cuando usted y yo estamos parados sobre la palabra de Dios y cuando nos la creemos realmente, por grande que sea la amenaza que nos venga, decimos, no, de esta yo salgo y salgo victorioso. Que pasaron una ley, bla, 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 ¿qué importa? A mí eso más bien me va a dar la oportunidad de hacer esto, esto y lo otro. Que va a pasar tal cosa, eso no me importa, porque el que me separó, el que me apartó, el Dios fuerte y verdadero, me va a dar el triunfo, porque todas las promesas que Dios ha hecho para mi vida son reales. Y eso es una simple amenaza, que más bien estoy viendo que aquí hay una gran cantidad de oportunidades. Pero dice que llegó el hermano de David en el versículo 17, pero cuando Eliab, su hermano mayor, lo oyó hablar con los soldados, se llenó de ira contra David y le dijo, ¿a qué has venido? ¿Con quién dejaste nuestras pocas ovejas en el desierto? Yo sé que te crees muy valiente y también sé que por tu malicia has venido a ver la batalla. Nunca oigas a los que dudan de tu fe. Es cuestión de a veces levantarse uno en fe con un proyecto grande y comienzan los Eliab a levantarse. Vea, yo que usted mejor. Usted es un soñador. Eso está demasiado difícil. Eso te puede meter en problemas. ¿Cuántas personas han sentido el sueño o hasta la dirección de Dios de levantar su propio negocio? Y en su misma familia le comienzan a llenar de negatividad que termina guardando y botando el proyecto. Ni siquiera lo intentó. ¿Cuántas veces ha llegado uno con una noticia bien buena de algo que quiere hacer? Y le dice, es que usted cree que usted es inteligentísimo, ¿verdad? Según usted, soplar y hacer botellas. ¿Sí conocen ese dicho, verdad? Según usted, eso es así de fácil. Y por eso es que muchos cristianos y cristianas están arruinados, porque han tenido montones de proyectos y cuando los van a hacer, el enemigo le envía personas hasta cercanas. Vea que a David no le envió un soldado, le envió a su propio hermano para decirle, ya venís con esas historias. Usted lo que quería era venir a ver la batalla en vivo. Usted lo que quería era venir a ver cómo era esto. Usted se cree que es el valiente y comienza, principalmente el cristiano, cuando queremos hacer algo, comienza el enemigo a tratar de truncarnos y a mandarnos señales de desánimo. Eso no se puede. Yo voy a hacer eso no se puede, no se meta en eso. Yo he estado hablando y sé que es una dirección de Dios de la calidad de vida de los cristianos. Porque la calidad de vida de los cristianos tiene que ser un testimonio y un ejemplo para los demás. Porque si no, ¿quién es nuestro Dios? Si no, ¿quién me va a creer? Si yo digo que tengo un Dios poderoso, que tengo un Dios rico, que tiene un Dios lleno de bendiciones, pero ando todo enfermo, pidiendo plata, sin trabajo, y ando arruinado, ¿quién va a creer en mi Dios? Cuando Dios pone su mano, se tiene que ver algo especial. Y yo no estoy hablando que tenemos que ser millonarios ni nada, pero creo que podemos vivir de una forma honrosa y de una forma que dé testimonio de que hay un Dios con nosotros. Yo no estoy diciendo que no vamos a pasar problemas. Vamos a pasar problemas, pero los vamos a convertir en fortalezas. Vamos a pasar crisis y nos ven pasando la crisis, pero después nos van a ver victoriosos sobre la crisis. Vamos a tener problemas matrimoniales, pero después vamos a salir de eso y consolidar un matrimonio.
Vamos a tener problemas con los hijos, pero después vamos a tener hijos de honra, porque la palabra de Dios nos da las promesas de Dios. Instruye al niño en tu camino, y aún cuando fuere viejo, nunca se apartará de él. Mis padres me metieron el evangelio a mí, tal vez no de la mejor manera, pero me metieron el evangelio, ¿verdad? Y desde niño me llevaban a la iglesia y yo me aprendí muchos versos y muchas historias y fui lleno de la palabra de Dios desde niño. Ya cuando fui un adolescente me retiré del evangelio y me fui al mundial, dicen por ahí. Y yo recuerdo que aún en mis peores andanzas venían a mí los versículos bíblicos que yo sabía, venían las historias. Aún estando en el peor lugar con la peor gente, alguien decía un tema y yo digo, ay, me echó a perder la noche, porque me venía un recuerdo de algo que había aprendido en la iglesia. O sea, como que ya no te deja tranquilo. Y aunque yo decía cosas feas contra la iglesia, contra los evangélicos, esa manada de ladrones, los pastores y todas esas cosas que yo andaba diciendo mal, dentro de mí estaba la semilla del evangelio. Porque dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, nunca se apartará de él. Y aun mis padres, viendo que su hijo se había descarriado y que era un problema para la sociedad y que era solo daños, aún así no se ha muerto, y al día de hoy ven a su hijo hecho un pastor. Gloria. Así que si pones la semilla correcta en tus hijos, aunque se desvíen y aunque se pierdan, tarde o temprano volverán, porque hay una promesa de Dios que lo dice. Y si no pones semilla, eso es un grave problema. Pero instruye al niño en su camino. No nos importe lo que estamos viendo de amenazas. No vamos a decir, no, mi hijo se descarrió, yo tampoco vuelvo a la iglesia, porque no. Veamos las oportunidades que tenemos. El montón de cosas. Cuando David logra ver este paquete de beneficios que se va a ganar el que derrote al gigante, cuando él sabe y él dice, yo soy un ungido de Dios, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo sé que Dios está conmigo, yo sé que esa es la oportunidad. Este hombre está ofendiendo no al pueblo, está ofendiendo a Dios. Él no puede hablar así contra mi Dios. Él está defendiendo a lo que vino. Siempre y cuando nosotros estemos defendiendo lo correcto, Dios va a estar del lado nuestro. Y a lo mejor por defender lo correcto te despiden de un trabajo. Y en el momento sales hasta humillado y avergonzado. Pero tarde o temprano Dios te levanta y te hace ver y dice, esa es la constancia, esa es la promesa para mis hijos. Vamos a entrar en un tiempo, o hemos entrado en un tiempo, donde viene una gran persecución para la iglesia y los hijos de Dios. Y yo me imaginaba las persecuciones, tal vez al estilo de las cruzadas, que iban a venir a caballo con lanzas a perseguir y sacar a los cristianos del pelo para matarlos y de todo. Y yo, bueno, ya de esas nos las libramos, pero hay una apertura y hay una consolidación y validación del pecado tan grande que los cristianos vamos a comenzar a ser probados fuertemente, y estamos siendo probados. Ya tenemos muchos testimonios, pero leí uno reciente, creo que fue en Connecticut, de un hombre que llevó a su hijo a la primaria y le llevaron a una pareja homosexual a darles una charla. Entonces la pareja comenzó a besarse, dos hombres comenzaron a besarse en un kindergarten, tratando de explicarles pues que eso era normal. Cuando este hombre fue y se dio cuenta de eso, fue y reclamó al director. Y el director le dijo, lo siento, pero esa es una decisión de la escuela y eso seguirá siendo. Dice, pues mi hijo aquí no vuelve
Y le volvió a decir el director, pues lo siento, porque esa no es una decisión suya, ese es el distrito escolar de él y él está obligado a venir acá, le guste o no le guste. Entonces este hombre retiró a su hijo, le enviaron a la policía y lo enviaron a la cárcel. Lo enviaron a la cárcel. Recuerdo que cuando leí eso, la noticia, todavía estaba en la cárcel, peleando una gran batalla contra un sistema que se corrompió y que está en manos del enemigo, y donde los cristianos vamos a tener que ver qué decimos. Uy, si digo esto, me echan del trabajo. Si digo tal cosa, me echan del trabajo. En mi primer trabajo en la empresa de telecomunicaciones, donde trabajé en Costa Rica, cuando se dieron cuenta que yo era cristiano, recuerdo que me llamó mi jefe y me dice, yo sé que sos evangélico, pero quiero que aquí no me hable de religión, porque aquí se viene a trabajar. Y el momento que me di cuenta que andes hablando de religión, vas a tener serios problemas conmigo. Yo le dije, está bien. Casi 15 días después, recuerdo que llegamos y estábamos todo el grupo con él, y el mismo jefe dice, muchachos, les traigo una sorpresa. Y nos llevó a una salita y tenía una película de pornografía como un premio a los trabajadores. Entonces el tipo que prohíbe hablar de Jesús en el lugar, sí permite que se vea pornografía en el sitio de trabajo. Y es que hay un mecanismo, hay una orden mundial donde hay una liberalización. No sé si se dieron cuenta la crisis que tuvo la empresa Hobby Lobby, algo tremendo. Una empresa de acá, de los Estados Unidos, de origen cristiano, de pensamiento cristiano, y les llegó una ley donde les obligaron a dar, creo que eran pastillas anticonceptivas a todas las muchachas por ley, y se rechazaron. Y esos hombres valientes dijeron, preferimos cerrar nuestra empresa que seguir estos lineamientos. Allá quien quiera tomar sus pastillas, pero nosotros no vamos a hacer un puente de exigencia para meter cosas en señoritas y en muchachitas cuando pensamos otra cosa. ¿Sabe que ya hay pastores demandados? Porque llega una pareja homosexual y les dice, quiero que nos case. Y el pastor le dice, no, aquí no lo casamos. Y van a la corte y la corte le envía al pastor una nota, o los casa o retiramos sus credenciales. ¿No será que viene la persecución para la iglesia? ¿No será que vienen tiempos donde vamos a decir, bueno, ¿en qué creemos? Cuando por confesar tu fe puedas perder un trabajo, por decir lo que piensas, te pueden denigrar. Hay muchos cristianos guardando silencio. Yo la verdad es que ni hablo. Y aguantando cualquier cosa para no perder su trabajo. Pero vienen tiempos de grandes amenazas para el pueblo de Dios, donde nuestros valores y nuestros principios vamos a tener que decir, bueno, ¿en qué creo? ¿O en qué pienso? Es que me cierran la empresa si hago esto. Es que si hago esto, voy en contra de la ley, porque ya las leyes están en contra de la palabra de Dios. Y cuando la ley está en contra de la palabra de Dios, los hijos de Dios vamos a tener que decidir, ¿le hacemos caso a la ley o le hacemos caso a la palabra de Dios? Por eso no estamos tan lejos de esas naciones musulmanas, donde ya no puedes decir lo que piensas, porque podría ser, tal vez no te maten, pero te quitarían todas las oportunidades. Te podrían cerrar tu empresa, te podrían echar de un colegio. ¿Vieron la película Dios no está muerto? Preciosa película, pero con una revelación clara. Están yendo los muchachos a las universidades y en las clases de filosofía les explican que Dios está muerto, que no existe, y los provocan. Y muchos muchachos cristianos, para no tener un problema así últimamente en el examen, ¿Dios está muerto, sí o no? Pues sí, para que no me molesten. Y Dios viendo a ver si vas a negar
está profetizado en la palabra de Dios que seremos perseguidos para ver si negamos la fe. Y hay un montón de hijos de Dios negando la fe para no tener problemas con el jefe, para no tener problemas en la universidad. ¿Crees en Dios? Si pone que sí, no lo correcto, le pongo que no. Últimamente yo creo. Buscándole una forma al montón de amenazas que se nos están viniendo. Cuando tenemos que levantarnos con autoridad y decir: yo soy un ungido de Dios, yo soy una ungida de Dios, yo tengo propósito en mi vida. Lo que hace la diferencia entre David y el resto del pueblo de Israel, ¿saben qué fue? Que él sabía quién era. Todo el pueblo estaba desesperado, pero él sabía quién era. Todo Estados Unidos puede estar desesperado, pero yo sé quién soy. El día que a mí me llegue una orden del Estado que no puedo hablar la palabra de Dios, la seguiré hablando. Y si no me dejan entrar a la iglesia, la hablaré en la calle. Pero el día que para que yo no tenga un problema de impuestos o que no me traigan un problema social, digo: bueno, pues voy a limitar esto. Me dijo un pastor en Los Ángeles, me dice: cómprate una aseguranza de púlpito. Hasta donde hemos llegado. Cómprate una aseguranza de púlpito. Le digo: ¿qué es eso? No sabía. Dice: es una aseguranza que si usted dice algo y alguien lo ofende y lo demanda, ellos le pagan. Entonces, cuando vas a comprar la aseguranza, te dicen todo lo que no puedes hablar. No puedes hablar la palabra de Dios para obtener un seguro por si te demandan. Lo vemos como ciencia ficción, lo vemos como algo, pero ya está. Cientos de pastores demandados en este momento. Cientos de iglesias con amenazas de cierre, simplemente porque están manteniendo los principios y la palabra de Dios. Porque estamos diciendo: en esto creemos en la palabra de Dios. La iglesia se tiene que llenar de amor para el prójimo, pero nunca podemos entregar los principios y lo que Dios nos ha dado por fundamento. Por mí que aquí vengan todo tipo de personas y serán bien recibidas y les amamos con todo el corazón. Si al final de cuentas la iglesia no es más ni menos que un hospital donde todos los que venimos somos enfermos, y el que no tiene una cosa tiene otra, y el que no tiene otra tiene otra. Pero recuerde que la razón de ser de un hospital es que los enfermos se sanen. La razón de ser de la iglesia es que el pecador salga de su pecado. Y no importa que venga un adicto a las drogas, no importa que venga cualquier tipo de persona con cualquier problema o cualquier pecado, no importa. Lo importante es que el Espíritu Santo haga algo en esa persona para que vaya transformando su vida y que lleguemos a la estatura del varón perfecto, como dice la palabra de Dios, a ser semejantes a lo que Dios quiere que sea. Cuando David se asoma y logra ver la gran amenaza que hay, él dice: yo no soy igual que el resto, yo voy para rey. ¿Sabe que la palabra de Dios nos tiene a nosotros como reyes y sacerdotes? O sea, lo que Dios nos ofrece a nosotros es más grande de lo que el mundo nos puede ofrecer. Y aún sería mejor morir en el intento que salir huyendo. Yo creo que David estaba tan seguro de que había sido ungido, que dice: de esta no me matan, pero si acaso me matan, vale la pena morir por lo que creo. Vale la pena sufrir por lo que creo. Y este muchachito se levanta y dice: yo voy por el premio. Ni siquiera pensó en el gigante, yo voy por el premio. No tenía un plan, no tenía un entrenamiento. Dice: yo sé que de alguna manera salgo adelante. Cuando nosotros estamos en el foco grande de las amenazas, Dios tiene preparadas las piedritas con las cuales vas a matar a tu gigante. Cuando usted está de frente a una situación que dice: no veo ninguna salida para acá,
Dios tiene ya preparadas las piedritas con las cuales vas a salir. ¿Qué te corresponde? Salir al frente, a la línea de batalla, creer y decir: voy con todo. Me sonaron la campana, lo salvó la campana. Iglesia, este año 2015 en esta iglesia es el año del crecimiento. Fe Latino va a crecer enormemente. Es un año de servicio, pero no por crecer nos vamos a hacer una iglesia mediocre ni light. No por crecer vamos a ser una iglesia donde todo el mundo haga lo que quiera ya. No, vamos a ser una iglesia grande y fuerte, parados en la roca firme, que es la palabra de Dios. Y vamos a tener muchas amenazas, pero cada amenaza que nos hagan la vamos a convertir en una oportunidad de triunfo. David lo único que necesitaba para ingresar al palacio del rey era que se le atravesara un gigante. Lo único. Era un gran problema al frente. ¿Cuántas personas no han reaccionado porque un familiar se enfermó? Y eso los hizo, esa amenaza los hizo acercarse a Dios de una forma tan grande y tan seria. ¿Cuántas personas por una situación económica no han buscado a Dios porque esa amenaza los hizo llegar y recordarse quiénes eran? ¿Cuántas personas por problemas de un matrimonio o con los hijos han buscado de Dios? Y esa amenaza era el instrumento que Dios tenía para que salieran victoriosos. Dice la palabra de Dios que nosotros somos más que vencedores. Yo soy más que un vencedor por medio de aquel que nos salvó. Yo estoy seguro que todos nosotros estamos siendo sujetos de amenaza, de cualquier tipo. Y todos tenemos nuestras preocupaciones. Pero iglesia, yo quiero que sepas, Dios te dio la habilidad para convertir las amenazas en oportunidades. Y mientras algunos estén viendo qué miedo, usted está diciendo qué bueno. Mientras algunos dirán hasta aquí llegamos, usted va a estar diciendo aquí empezamos. Cuando aquí dice se acabó, usted va a decir empezó. Porque cuando creemos en Dios, no nos importa lo que digan las circunstancias. No nos importa si la gasolina está barata o está cara. Sé que mi Dios suplirá en todo momento. No nos preocupa una cosa ni la otra, porque mi fe y mi estabilidad no la tengo depositada en Barack Obama, ni en ningún presidente de los Estados Unidos. La tengo en mi Dios. Porque yo sé que la bendición de Dios va a estar conmigo aquí en Oklahoma o en el país más pobre de América. Porque la bendición de Dios va a estar, porque soy un ungido de Dios. Si yo miro, hablamos la semana pasada de que tenemos que renovar nuestra mente. Y parte de la renovación de nuestra mente es decir, soy un escogido de Dios. Yo soy apartado de Dios. El Salmo 139 nos dice que Él nos formó en el vientre de nuestras madres. O sea, somos criaturas de Dios. Estamos en el hueco de su mano, dice la palabra de Dios. Tenemos toda la seguridad. Iglesia, ¿por qué asustarnos por los gigantes? ¿Por qué salir corriendo porque se levantó un gigante? No, ahora no sé ni qué voy a hacer. Ahora no sé ni qué vamos a hacer. Yo sí sé. Recordar el día que el Señor me llamó, que me ungió, que me protegió y que me apartó para algo especial. Ni uno solo de los que están en esta sala no ha sido apartado por Dios para algo especial. Ni uno solo de los que estamos acá está sin propósito en este mundo, porque estamos con propósito. Puedes quedarte como Eliab, el hermano de David,
y que terminó hasta amargadito. O puede llegar a ser el rey que triunfó porque fue el único que le creyó a Dios. No mires las amenazas, mires a tu Dios. Acércate a tu Dios y recuerda que las amenazas son instrumentos para recordarte quién te llamó. Tu mismo pecado, tus mismas luchas te acuerdan de lo débil que eres solo. Y a veces en mis debilidades yo digo, si Dios no estuviera conmigo, yo no salgo adelante. Y he entendido que en mis debilidades Dios se glorifica. Y aun cuando no me gusta ser débil, y aun cuando no me gusta caer o hacer lo malo, cada vez que hago algo malo, recuerdo lo débil que soy, pero lo fuerte que me hago en Cristo. Y yo le he dicho a mi Dios, Señor, si tú estás conmigo, todo lo puedo hacer. Si tú estás conmigo, es la única manera de tener una vida santa. Es la única manera de tener una vida próspera. Es la única manera de tener una vida de paz y de gozo. Póngase en pie, iglesia, por favor. Yo le dejo una pregunta. ¿Cuál es el gigante que te amenaza? ¿Cuál es ese gigante que sale y te grita débil? Puede ser un pecado, puede ser algo que durante años te ha humillado y te ha golpeado, puede ser una debilidad, puede ser una falta de personalidad, puede ser falta de fe. Pero yo sé que a todos de vez en cuando se nos para un gigante al frente y nos reta y nos dice: usted no sirve para nada, usted no sirve para nada, usted es un pecador, usted es un arruinado, usted nunca va a levantar cabeza, usted nunca va a triunfar. Usted ha dicho un montón de veces que va a hacer algo y no lo hace. Eso no es más que es un gigante mentiroso. Porque si algo me impacta de esta historia es que nunca se supo si Goliat sabía pelear o no. En la de menos no servían para nada. En la de menos en su vida había matado ni un gato, si es que había en ese tiempo. Pero asustaba con verlo. No tenía un récord criminal. Era puro ruido, pura bulla. Eso que te está amenazando, que uno ve y que dice: de esto no salgo, a lo mejor es puro ruido, pura bulla. ¿Cuál es tu gigante? ¿Cuál es el gigante que te desafía? Que te dice: usted no va a ser feliz, usted no va a salir de esto, usted no va a salir de lo otro. ¿Cuál es el gigante que te desafía? Dios te recuerda hoy: eres un ungido, eres una ungida de Dios. No fue que usted encontró a Jesús, es que el Señor te encontró y te llamó porque tenía un propósito para tu vida. Y ese día te ungió. Y cuando te unge es para el resto de tu vida. Vamos a hacer una iglesia de bendición en Oklahoma. Vamos a ser personas de bendición para todo lo que hagamos. Vamos a levantar un ejército basados en la palabra de Dios, de hombres y mujeres que le creen a Dios, pero que también demuestran que Dios está con nosotros. Quiero hacer una oración por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú conoces a todos tus hijos y tus hijas en este lugar. Y tú sabes, Señor,
¿Cuál es el gigante que se le está parando al frente a cada uno? ¿Cuál es este gigante que le amenaza y que le grita y que le dice: usted no puede, usted nunca va a poder, usted nunca va a salir, usted nunca lo va a lograr? ¿Cuál es ese gigante? ¿Cuál es el gigante que se ríe de ti? A ese que le tienes miedo, ese que piensas que es más grande que ti. ¿Cuál es tu gigante? Yo hoy declaro en el nombre de Jesús que los que tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, hemos sido ungidos y apartados por Él, y que Dios escribió un propósito enorme para el resto de nuestras vidas, y que vinimos a esta tierra, que vinimos a este país y vinimos a este estado porque Dios tiene un propósito para nosotros. Y creyendo este propósito, convertiremos todas las amenazas en las mejores oportunidades de bendición y de triunfo. Yo suelto una palabra de Dios sobre tu vida. En Cristo todo lo puedes. Tú eres más fuerte que cualquier gigante. Tú eres más grande que cualquier circunstancia, porque tú eres un ungido y eres una ungida de Dios. Lo único que tienes es pararte al frente y creerle y caminar hacia adelante. Gracias, Señor. Yo bendigo a tus hijos y tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Démosle un buen aplauso al Señor.